Seguimos con el trabajo con strings y empezamos a ver el uso de funciones con strings. La función concat añade caracteres a un string de un modo similar a como lo hace el operador más igual que vimos en el videotutorial anterior. Como concat es una función, debemos usar con ella el operador punto. Vamos a verlo en una práctica creando con la función concat un único string que diga así: hola visitante, ¿qué tal estás? Para ello empieza por crear varios strings, uno por ejemplo hola visitante y otro ¿qué tal estás? Y recuerda la necesidad de utilizar un espacio para separar los strings entre sí. Al unirlo con la función concat tenemos que usar también el operador punto e incluir el argumento entre paréntesis. Lo vemos. Vamos a crear una primera variable, vamos a llamarla por ejemplo 1, y ponemos en ella hola visitante. Creamos una segunda variable, la que llamamos 2, y de nuevo con un string ¿qué tal estás? Ahora lo que queremos es unirlas utilizando la función concat. Creamos una nueva variable a la que llamamos resultado por ejemplo, e igual, escribimos la primera variable que queremos que aparezca 1, y ahora al querer utilizar la función concat, al ser una función tenemos que utilizar el operador punto y escribimos la función concat y ahora el argumento entre paréntesis. En este caso vamos a poner primero el espacio que queremos que aparezca, comillas, espacio vacío, comillas, ahora una coma para separar, y la segunda variable que queremos que aparezca 2, cerramos paréntesis, punto y coma. Vamos ahora a hacer un trace para ver lo que nos aparece y hacemos un trace del resultado, punto y coma, y control test movie, y aquí tenemos el resultado: hola visitante, espacio, ¿qué tal estás? Por lo tanto hemos unido tres strings, en este caso uno literal, el espacio, y dos variables utilizando la función concat. Sin embargo, debemos de tener en cuenta algo importante. A diferencia de lo que ocurre con el operador más igual, la función concat no altera el string al que es aplicada. Es decir, simplemente se utilizan los strings para crear un string resultado, pero los strings que se utilizan siguen manteniéndose inalterables si volvemos a usarlos. Si queremos que el resultado de ese concat de string se mantenga, tendremos que almacenarlo en una variable o en algún otro tipo de contenedor. Vamos a verlo de nuevo en una práctica para entenderlo mucho más fácil. Crea dos variables, una llamada username y otra variable llamada saludo, por ejemplo, y dales dos valores de string con algún tipo de información. Después únelas mediante la función concat. Después de haber hecho esto, haz un trace a la variable saludo para ver el resultado que te da. Después de haberlo hecho, para poder conservar almacenado el valor del string unido con la función concat, crea una nueva variable llamada saludo final para así poder conservarlo. Lo vemos, creamos una variable a la que llamamos username y le damos como valor pues cualquiera. Por ejemplo, en este caso vamos a poner Pedro, y creamos otra variable a la que llamamos saludo y le damos un valor, un string, por ejemplo, hola, ¿qué tal estás? Ahora los unimos, ponemos en primer lugar saludo y ahora la función concat, por lo tanto punto concat
paréntesis, primero vamos a poner el espacio, coma y username. De este modo tenemos unidos los dos strings, pero al no haber creado una variable donde almacenarnos se nos perdería, porque recordar que estas variables no se modifican y cada una, salud y username, siguen manteniendo su valor original. Incluso podemos hacerlo ahora aquí, podemos crear una nueva variable saludo final igual, y ahora le indicamos como resultado esta unión con cat que hicimos antes. Sin embargo, estando así tal como está, si ahora hacemos un trace a saludo, ¿cuál será el resultado? Pues exactamente, el de la variable saludo, que no se modifica y mantiene su valor original. Lo vemos, control test movie. Hola, ¿qué tal estás? Por lo tanto, como vemos, no aparece username. Para recuperar el valor de las dos strings unidas con concat, tendríamos que utilizar el nombre de la variable que le dimos, saludo final. Si lo hacemos así, saludo final, control test movie, ahora sí que tenemos el valor del string creado nuevo con el uso de la función concat, almacenado para utilizar en cualquier otro momento. Como ya vimos en varios ejemplos de los que acabamos de hacer, la función concat no tiene por qué tener un único argumento, simplemente separando por comas podemos unir todos los argumentos que queramos en un único string. Seguimos adelante y vamos a ver ahora cómo podemos comparar strings. Para comparar si dos strings son iguales, usamos los operadores igualdad, en este caso es mejor llamarle idéntico, recuerda que tiene que ser dos veces el signo igual. Si usamos una vez solo el signo igual, lo que hace es cambiar el valor de la variable o del operando que estemos utilizando. Así que en este caso, mejor incluso llamarle idéntico. Los operadores idéntico o de igualdad, si entendemos eso, y de desigualdad. Aquí vemos la forma de representarlos en los dos casos. Este tipo de comparaciones son muy útiles, sobre todo cuando utilizamos algún tipo de condicional. Por ejemplo, para la introducción de contraseñas, podemos utilizar una comparación para ver si la contraseña introducida y la que está contenida en la base de datos son idénticas, para determinar cómo debe actuar nuestro código. Si es idéntica, enviará a un determinado lugar; si no lo es, enviará a otro. Como ya vimos, el operador idéntico tiene dos operandos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Con ello nos sirve para comparar strings, aunque como veremos después también puede usarse para comparar números o otros tipos de datos. Aunque seguimos centrados en strings y es lo que vamos a ver en este vídeo tutorial. Como vemos, puede comparar tanto strings literales, es este ejemplo primero, puede comparar una variable con un string literal o puede comparar dos variables. Si el operando de la derecha tiene los mismos exactos caracteres y en el mismo exacto orden que el operando de la izquierda, los dos strings son considerados iguales y el resultado será el valor booleano true o verdadero. Dos caracteres individuales en ActionScript son considerados iguales solo si tienen el mismo Unicode code point. Ya hemos explicado en anteriores videotutoriales el significado de este tipo de caracteres, que es el que utiliza Flash y ActionScript. Por esto debemos de recordar que no son iguales una letra que lleva acento si no la lleva, una misma letra si es mayúscula o si no la es, si aparece algún tipo de espacio o no aparece, etcétera. Aquí vemos algunos ejemplos que parecen similares, pero sin embargo nos devolvería como valor booleano falso al no ser idénticos. Aquí lleva un guión en vez de un espacio, aquí no hay espacio y aquí sí, aquí está mayúscula y aquí minúscula, y aquí lleva acento y aquí no lo lleva. En todos estos casos, ActionScript no consideraría iguales a estos dos operandos. Por lo tanto, las comparaciones nos dan siempre como resultado un valor booleano. Tiene que ser cierto o falso, true o false. Por eso podemos usarlas, como comentábamos antes, como partes de un condicional. Vamos a verlo de nuevo en una práctica para poder entender mejor
a qué nos referimos. Vamos a crear dos variables, por ejemplo, llamado usuario y contraseña. Recuerda que sería algo así como la contraseña que introduce el usuario y la contraseña que tendríamos en una hipotética base de datos. En este caso vamos a utilizar código duro, usamos valores introducidos por nosotros mismos, pero el condicional if-else sería del mismo modo. Crea ese tipo de condicional comparando el valor de usuario y contraseña y dos comportamientos diferentes según se cumpla la condición de igualdad o no. Para el vídeo intenta resolver esta práctica como modo de ir practicando la creación de código de programación. Lo vemos. En primer lugar, creamos simplemente, aquí vamos donde vamos a introducir el código. En el fotograma 5, por ejemplo, vamos a poner a donde enviemos en caso de que se cumpla la condición y la contraseña introducida por el usuario es correcta, y otro en el fotograma 10 donde lo enviaremos en caso de que sea incorrecta. Lo que vamos a hacer ahora entonces es escribir el código para que funcione de esa manera. Situados en el fotograma 1, empezamos por introducir un stop. Y ahora empezamos por crear las dos variables, una llamada usuario, en este caso lo hicimos con código duro, vamos a poner por ejemplo 1, 2, 3, 4. Y otra variable llamada contraseña, igual, en este caso vamos a poner que sean iguales, 1, 2, 3, 4. Bueno, punto y coma al final de cada variable, como ya tenemos que saber perfectamente. Y a partir de aquí creamos el condicional, por lo tanto empezamos if usuario idéntico a contraseña, se ejecutará entonces, abrimos llaves, goTo, stop, a fotograma 5, punto y coma. Cerramos llaves e introducimos la segunda parte del condicional else, abrimos de nuevo llaves, si no se cumple, entonces goTo and stop, entre paréntesis el número del fotograma al que queremos que vaya, 10, punto y coma, y cerramos llaves. Con esto tenemos nuestro condicional ya creado. Como en este caso si se cumple, usuario es idéntico a contraseña, debería ir a goTo and stop a 5. Para ser 5 vamos a probar, control test movie, y aquí vemos cómo se para en 5 funcionando. Si modificamos y ponemos por ejemplo en usuario 1, 2, 3, 5, con lo cual ahora sería else, no se cumple y por lo tanto tenemos que ir al fotograma 10. Probamos, control test movie, y ahí lo tenemos. Contraseña incorrecta, prueba de nuevo. Para comprobar si dos strings no son iguales, usaremos el operador desigualdad, que da un resultado opuesto al de operador igualdad. Por ejemplo, la siguiente expresión representa los valores de falso, en este caso son iguales los dos operandos que separa el operador, mientras que aquí nos dará como resultado true, verdadero, porque son distintos. En este caso la i es mayúscula y aquí es minúscula. Por lo tanto nos devolvería que imma es desigual de imma. Podríamos utilizar este operador para condicionales como vimos en el ejemplo anterior, y puedes hacer alguna práctica simplemente modificando el operador igualdad o idéntico por el de desigualdad y crear condicionales. Podemos también comparar dos strings en base al orden de los caracteres. Ya vimos que cada carácter tiene un code point numérico asignado y que estos code points están ordenados numéricamente en un conjunto de caracteres. En el caso de ActionScript, este conjunto de caracteres es Unicode. Podemos comprobar qué caracteres llegan primero en este orden usando los operadores de comparación mayor que, mayor o igual que, menor que
y menor o igual que. Cada operador de comparación, como ya vimos antes, compara dos operandos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Aquí nos devolvería verdadero, ya que A es menor que B dentro del sistema numérico Unicode. Este sería verdadero, falso, falso y verdadero. En este caso, como vemos, count es menor que vir, ya que la C aparece después de la B. Cada operador de comparación, como ya vimos en otras ocasiones, compara dos operandos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y basándose en el sistema de clasificación en los code points de Unicode, determina si cada uno de los caracteres es mayor, menor o igual al otro. Ya indicamos en otro video tutorial la dirección donde podemos ver el code point, el número único para cada uno de los caracteres en Unicode. Lo pondremos posteriormente también en este video tutorial. De todos modos, recordar que tanto las letras del alfabeto latino, que es el que utilizamos, como los números siguen el orden que utilizamos normalmente. Solo destacar que las letras mayúsculas siempre llegan antes que las letras minúsculas. Por eso en este caso, como vemos, R menor o igual que R nos da falso, porque siempre las letras mayúsculas nos darán que son menores que la misma o cualquier otra minúscula. Vamos a ver para cada uno de estos operadores algunos ejemplos de resultados que nos sirven para ver cómo actúa en este caso ActionScript. Aquí nos vemos B mayor que A nos dará verdadero, A menor que B nos dará falso, AB mayor que AC da falso en este caso porque se compara el segundo carácter, los dos primeros son iguales, pero el segundo, en este caso como vemos, es menor B que C. Aquí en este caso ABC mayor que ABC da también falso porque son iguales. En este caso AB mayor que A es verdadero, también tiene en cuenta el segundo carácter. En fin, podemos seguir mirándolos, no vamos a repetirlos todos. En caso de tener alguna duda, para el vídeo y obsérvalos, son todos muy claros y no tienen ninguna complicación. Observa como aquí A y A no son considerados iguales. Son la misma letra pero mayúscula y minúscula, tienen un diferente code point y por lo tanto no se consideran iguales. Lo mismo en caso de menor que o menor o igual que. De nuevo vemos las normas por las que se rige y aquí tienes la dirección donde puedes localizar el número code point para cualquier carácter, que nos indicará cuál es su localización y su relación con respecto a otros caracteres. Vamos a ver en este ejemplo de trozo de código si un carácter es una letra de alfabeto latino opuesto a cualquier número, a un signo de puntuación o a cualquier otro símbolo o carácter que no fuera un carácter latino. Para ello, aquí podemos ver cómo está estructurado el código. Podríamos hacerlo como una práctica, pero como vamos a usar algún operador hasta ahora que no hemos visto, los veremos más en detalle en los próximos videotutoriales. Sin embargo, vamos a explicarlo porque es muy sencillo y tenemos que entenderlo perfectamente. Como vemos aquí, empezamos creando una variable a la que llamamos dechar y le ponemos como valor el string w, que recordad que es un carácter latino en este caso. Creamos un condicional, abrimos unos paréntesis y abrimos otros para incluir esta condición, que si nos fijamos indica que si dechar la variable es mayor o igual a A, y aquí tenemos el primer operador que usamos hasta ahora, que es AND o I, dechar menor o igual de Z, por lo tanto aquí como vemos incluye todas las letras mayúsculas entre A y Z. Aquí vemos otro operador que no usamos hasta ahora, que es el operador OR, o, y de nuevo abre paréntesis, dechar mayor o igual a minúscula y dechar menor o igual de Z, por lo tanto está incluido entre algunos de los caracteres entre A y Z minúsculas, con lo cual aquí es un condicional que indica que dechar tiene que estar incluido, tiene que ser alguna de las letras tanto mayúsculas como minúsculas latinas. Si ocurre esto, tiene que ser trace, el carácter está en alfabeto latino. Si probamos esto, en este caso nos dará cierto, ya que W es un carácter latino. Si pusiéramos, por ejemplo, un número 3 o un carácter que no fuera latino, no funcionaría. O podríamos poner un else para que diera otro resultado. Aquí lo vemos escrito.
hemos puesto un stop simplemente arriba para que no se esté desplazando, y aquí vemos el código que indicábamos antes. La variable de char, en este caso valor w, if de char es algún carácter entre A y Z mayúsculas o entre A y Z minúsculas. Entonces veréis que se abre la ventana de salida, el carácter está en alfabeto latino. Lo probamos, control test movie, y aquí vemos la salida. Podríamos muy sencillamente introducir aquí un else que le indicara que si no es un carácter latino, entonces que saliera un trace con otro mensaje. Hazlo como práctica, es algo muy sencillo que ya tienes que saber hacer perfectamente, y también vale para que vayas cogiendo seguridad en la construcción de código.